El último episodio de la serie Rompiendo Patrones de Conducta. Y este tema, este patrón de conducta es privado. Este patrón es privado. Me voy a meter en un callejón muy privado. Pero está en la Escritura. Si no estuviera en la Escritura no hablásemos de él. Pero ahí está. Estamos en 1 Corintios 10:5. Bendito sea el nombre del Señor. Tome la libertad de ponerse a sus pies. Yo sé que estuvo ahí caminando, trotando, saltando en alabanza. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 10:5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. La Reina Valera 60, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque eres tan bueno con cada uno de nosotros. Háblanos de una manera que podamos entender y ser transformados. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Tome la libertad de sentarse. Este es el versículo base, ¿verdad?, que hemos utilizado, porque sabemos que el Señor dejó esta porción de la Escritura y el ejemplo que nos dejó en el pueblo de Israel para amonestarnos, dice la misma carta de los Corintios, a nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Esto es muy importante porque el Señor siempre habla a través de sombras y figuras, y el Señor habla a través de anunciando el final al principio. Y en el pueblo de Dios, desde su éxodo, desde su cautividad, más bien dicho, podemos identificarnos, porque un día nosotros también estuvimos atados, esclavizados. Y continuando con esta serie, Rompiendo Patrones de Conducta, dando por concluida esta serie, aunque hay mucho de qué hablar, pero si permanecemos en su palabra y al continuar exponiéndonos a la verdad revelada por el Espíritu Santo, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo creo que podemos durar hasta un año, hermano, hablando de esos patrones de conducta que se deben de romper, pero Jesús lo explicó de una manera sencilla a los que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Y en ese discipulado, exponiéndose a la verdad de Dios a través del Espíritu Santo, conocerán la verdad que los va a hacer libres. Trae un rompimiento. El Señor quiere romper con esos patrones de conducta en nuestra vida, pero necesita nuestra colaboración. Primero necesitamos detectar que es un patrón de conducta equivocado, de error. Y esos patrones los adquirimos en Egipto. Quiero que entendamos que ellos duraron más de 400 años. Ahí nacían generaciones enteras. Ahí morían, nacían, y todos nacían y morían en esclavitud, así como nosotros. Y lo único que tenían era lo que los egipcios le transmitían. Y escuchaban acerca de Dios, sabían acerca de Dios, pero nunca lo habían visto, ni nunca lo habían escuchado, y nunca habían visto la respuesta de las promesas que les había dado a su antepasado Abraham, hasta aquel día que les mandó a Moisés para hablarles. Y vamos a ver, ya no estamos para ver si somos salvos. Esto es muy importante, porque es de suma importancia que Dios se agrade de nosotros. Una vez más, es de suma importancia que Dios se agrade de nosotros, pero no para salvarnos, sino para introducirnos a la vida abundante que Él quiere darnos. El pueblo de Israel no había nada agradable en ellos. No agradaban a Dios en nada. Eran esclavos, así como usted y como yo. No había nada agradable en nosotros. No agradamos a Dios y después Él decide salvarnos. Él nos salvó porque nos escogió, porque puso su mirada en nosotros, nos llamó y respondimos. No estamos buscando ser agradables para ser salvos. Dice la Escritura que en ninguno de ellos, o Dios no se agradó de la mayor parte de ellos,
pero no para salvarlos, porque ya los había sacado de Egipto. ¿Sí me están explicando? Ya los había redimido, ya eran su pueblo, ya los había sacado de la esclavitud. No se agradó de ellos porque ahora tenían que ser agradables para meterlos a la promesa, a lo prometido, a la vida abundante. Porque el Señor no solamente viene a salvarte, viene a darte vida y vida abundante. Y no solamente la vida abundante aquí en la tierra. Ahora nosotros estamos buscando ser agradables a Dios por posiciones eternas. Diga conmigo, posiciones eternas. Esto es muy importante, no por salvación, porque pues hermanos, Él nos salvó porque no por obras, sino por gracia. Se nos sacó del mundo, hermano, todos, nadie buscaba a Dios, Él fue hacia nosotros, nos llamó y respondimos. Ya que no murieron en Egipto, sino en el camino de Dios. Ninguno de ellos murió en Egipto. Así usted no murió en el mundo. Lo salvó el Señor y ahora están en el camino del Señor. Y lamentablemente muchos han quedado postrados, no en Egipto, quedan postrados aquí en este camino. ¿Sí me están a explicar? Porque esto es de suma importancia entenderlo y comprenderlo. Ya estamos en el camino del Señor, aún así, porque hay gente que dice, ya Jesús hizo todo, yo no tengo que hacer nada, pero arrivederci. No, y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Tiene que echarle ganas porque, ¿sabes qué? Si no vas a ser salvo. No, Él nos rescató, Él nos redimió con su sangre, nos sacó de Egipto. El problema es que no queremos quedar postrados en el desierto, porque los juicios que cayeron, es triste, hermano, que los egipcios fueron enjuiciados, derramó su ira sobre ellos, pero en el pueblo de Israel ya no eran juicios, hermano, como en los egipcios, eran juicios y castigos correctivos, porque no rompieron esos patrones de desobediencia, de incredulidad, de quejarse, lo que hemos venido viendo. El desprecio a los ministros, la idolatría, seguían con esa actitud. Y lamentablemente, hermanos, usted no me va a mentir, hay mucho congregante, creyente, hay muchos que han sido sacados de Egipto, que lamentablemente van a quedar postrados en el desierto sin haber obtenido aquello que cual el Señor los alcanzó. Van a quedar postrados. Van a morir, hermano, sin haber, hermano, alcanzado aquello por lo cual fueron alcanzados. Su cristianismo siempre va a ser de vueltas en el desierto, nunca avanzando, nunca creciendo. Van a pasar los años por encima de ellos y se van a morir así. Nunca madurando, nunca creciendo, nunca logrando disfrutar de la abundancia que este precioso evangelio nos da en Cristo Jesús. Vamos a ver pues el versículo 8. Yo le ponía aquí, lo triste es morir como egipcio siendo parte del pueblo de Dios. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Morir como egipcio. Es decir, hermano, imagínense que no ninguno de ustedes, pero un creyente que una vez fue salmista, pastor, profeta, estuvo sirviendo, que termine muerto por una sobredosis o por cirrosis o por andar, hermano, en malos caminos. Siendo parte del pueblo de Dios, murió como un egipcio. Eso es lo más triste. Estamos en el versículo 8. Ahora sí vamos a entrar en un callejón muy privado. Este tema es privado. Versículo 8, Reina Valera, dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos cayeron? 23,000. Diga conmigo, fornicación. La nueva traducción viviente dice, y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. La Biblia, la palabra dice, para que no nos entreguemos a la lujuria. La versión traducción lenguaje actual dice, tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos
de ellos. Diga conmigo, pecados sexuales. Este es el patrón de conducta que deberíamos de ya romper y tenemos que asegurar que se quede roto, que se quede muerto. Los pecados sexuales de inmoralidad. La palabra fornicar es la palabra griega porneuo, donde origina la palabra pornografía. Encierra, hermano, toda práctica sexual prohibida que va en contra del diseño de Dios. El diseño de Dios para la relación sexual es dentro del matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Cuando se tocó el tema del matrimonio, si se podía divorciar, y que Moisés, Jesucristo, cuando toca el tema de matrimonio, hace referencia, varón y hembra los creó Dios, y el hombre dejará su casa, su familia, y será uno con la esposa. Ese es el diseño, matrimonio, que la relación sexual se lleva a cabo dentro del matrimonio, pero también, hermano, dentro de los parámetros establecidos por Dios. ¿Cuántos sabemos? Porque fornicaciones, pues están teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Eso, así lo define el diccionario. Pero también hay parámetros dentro de la relación sexual dentro del matrimonio. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Y dónde dice eso, pastor? Porque si es en el Cantar de los Cantares, ¿o dónde decía eso? Vaya conmigo, Hebreos 13:4. Esto es muy importante, los que tenemos hijos, los que tenemos hijas, porque a veces pensamos que la educación de sexualidad en la escuela solamente van a hablar de cosas, hermanos, biológicas. Está lleno de gente mala, porque este sistema está bajo el poder del maligno. Y lo que ellos transmiten en la sexualidad de las escuelas va en contra de los principios de Dios. Es responsable de los padres educarlos en todas las esferas. ¿Sí me estoy a explicar? De cómo administrar sus finanzas, de cómo administrar su sexualidad, etcétera. Es responsable de nosotros los padres, no de la escuela, no del gobierno. Y si usted no se lo hace, se lo van a decir los amiguitos, se lo va a decir una bruja mafufa, hermano, ahí en la educación pública, y se van a salir fuera de los parámetros de Dios. Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial, aquí ya se metió en el lecho matrimonial, sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Todos sabemos que si alguien tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, estando casado, es adulterio. ¿Sí? Pero aquí habla de inmoralidades también, dentro del matrimonio. La versión Dios habla hoy dice que todos respeten el matrimonio, escuchen, y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. A los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Porque nos guardamos del adulterio, pero a lo mejor no nos guardamos de las inmoralidades sexuales dentro del matrimonio. Les voy a tomar una foto para que ustedes se miren cómo ven sus rostros. Leí la versión Dios habla hoy, la traducción lenguaje actual. Dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso, tradición lenguaje actual. El esposo y la esposa deben ser fieles unos al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Aquí es el nuevo pacto, aquí es Hebreos. Aquí está hablando no solamente del adulterio y la seriedad con la cual Dios considera los pecados sexuales,
que en nuestra cultura, hermano, en estos tiempos, los pecados sexuales son celebrados. La inmoralidad es celebrado. Lo inmoral, hermano, es aplaudido, y la fornicación, el adulterio, se hace uno de la vista gorda. Es aceptado hasta en las congregaciones. Pero el mismo enemigo, escuchen por favor, que lleva a los solteros a practicar relaciones fuera del matrimonio, es el mismo que lleva a distorsionar la relación sexual dentro del matrimonio o la negación de ella. Porque a veces, hermano, la negación, hermano, porque el mandamiento es que no te niegues uno al otro. Es un mandamiento. Pero a veces el mismo diablo que lleva a los solteros a fornicar, lleva a los matrimonios a rebasar los parámetros o a negarse totalmente. Y no estoy hablando por causa de enfermedad, por causa del ciclo, estoy hablando totalmente, se niegan. Y todos sabemos que eso le da lugar a Satanás, el Señor lo reprenda. La palabra mancilla, según el diccionario, es mancha moral, perjuicio en la honra o en el honor de una persona. No puedes tratar a tu cónyuge como un objeto sexual. Esto hablamos con los varones. Vieron un montón de pornografía y quieren traer toda esa pornografía al hecho matrimonial. Tu primera experiencia sexual determina el patrón de conducta sexual que traes al matrimonio. Si fue con una prostituta, vas a ver la relación sexual como un intercambio, sexo por dinero. Yo te mantengo, tú me das sexo. Me niegas el sexo, yo te niego el dinero. Si fue, y lo voy a decir, hermano, porque está en la escritura, vamos a verlo. Si fue la masturbación, entonces mientras yo quede saciado, no me importa qué pase contigo. Esos patrones de conducta sexuales comienzan a distorsionar el hecho sexual. Y son problemas serios. Porque si le niegas el alimento, y con esto no quiero justificar a nadie ni a nada, si usted, hermano, llega a su casa y quiere comer y le dice, ay, hijo viejo, se me olvidó, lánzate por una maruchan. Está bien. Está enferma, hermano, no la vas a poner a cocinar si está casi muriéndose, ¿verdad que no? Está enferma, tú hasta al contrario, tú le vas a dar de comer, tú le vas a preparar ahí. Pero cuando ya es, y de repente él come allá afuera, hermano, lo encuentras en los tacos en mojado, y eso no justifica, el adulterio no justifica, pero eso le da lugar al enemigo para que tome ventaja. ¿Sí me están explicando? Si vienes con esa distorsión, entonces vas matando la pureza en la área sexual, y una hija de Dios va a encontrar tarde, o un hijo de Dios no va a ser compatible, porque ya el acto sexual ha sido mancillado, ha sido distorsionado. ¿Sí me están a explicar, hermano? Somos seres sexuales, es decir, con apetito que Dios mismo nos creó, pero que Satanás y el pecado lo lleva a corromperse. Y les digo esto, hermanos, porque son temas tabú, son temas que no nos gusta menos escucharlo, mucho menos tocarlo, pero es algo que Dios lo toma en serio. Es algo que acarrea castigo de parte de Dios. La inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, las prácticas inmorales, mancillar, corromper el acto sexual dentro de los parámetros. Porque hay gente que dice, mientras estés casado, irá. No, mi hermano, no.
Eso, hermano, los parámetros no lo pone el hombre. Yo no le voy a explicar, miren esto. No. Todos tenemos el Espíritu Santo y tenemos una conciencia. Si lo que tú le quieres o lo que tú quieres practicar dentro de hecho, la conciencia o el Espíritu Santo lo encuentra, entonces es un rotundo no. No puedes llegar a violentar y decir, eres mi esposa y sacarle la escritura y violentarla. No sé si me estoy dando a explicar. Y todavía justificar. ¿Usted cree que ella va a desear, hermano, tener intimidad con alguien que nomás llega a violarla? Me gusta el... Tómales foto, Kela, porque... ¿Cómo vamos a romper eso, hermano? Porque ya voy a traerle descanso a su alma. Y ya en uno de matrimonio podemos indagar un poquito más. Pero es que los solteros también tienen que saber esto de antemano, porque los solteros son los que fornican, los que tienen relaciones sexuales antes de casarse. Y tienen que saber que Dios le desagrada eso. Que eso provoca a Dios a ira. Aunque nuestra sociedad lo aplauda, aunque nuestra sociedad lo acepte, aunque nuestra sociedad lo celebre, Dios no lo celebra. Y vamos a ver el por qué. Ahora vamos a ver el por qué, porque a veces no entender la severidad de la perspectiva de Dios, porque cada quien tiene su perspectiva. Usted y yo podemos tener una perspectiva distinta, pero la de nosotros no importa, la importa es la del Señor. Y la perspectiva de Dios está en la palabra. Y vamos a ver, hermano, tenemos que entender sobre la área sexual, sobre la fornicación y los pecados sexuales. Tenemos que entender 1 Tesalonicenses 4:3. Acuérdense, hermano, antes que se me siga asustado, acuérdense que el apóstol Pablo dijo, les he compartido todo el consejo de Dios. Y Dios tiene consejos para su vida espiritual, para sus finanzas, para su matrimonio, para su soltería, para su juventud, para todo tiene consejo. Porque Él nos crió, nos diseñó, aún nuestra alimentación. Porque la glotonería es pecado. Sí, porque no bajara, si estuviera aquí tomando whisky, mi esposa fuera la primera de agarrarme la mano y decir, ¿qué estás haciendo? Pero si estuviera desbordándome, pesando 300 kilos, y sudando y gritando, ay, qué ungido está el siervo, nadie dijera nada. Los dos, es una falta de disciplina, una falta de dominio propio. Estamos en 1 Tesalonicenses 4:3. Subráyelos, esto quiero que lo subrayen, por favor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? Las Américas dice inmoralidad sexual, la Reina Valera que dice fornicación, que nos apartemos de eso. Solteras y solteros, los que están viendo por las redes sociales, si el novio rascuache o la novia que ya anduvo con medio mundo lo está queriendo llevar a la relación sexual continuamente, porque tienes que huir, tienes que alejarte, tienes que detectar que esa persona te quiere llevar a pecar contra Dios. Aunque te diga que te ame, aunque te diga, dame la prueba de amor y que al cabo que nos vamos a casar, te está queriendo llevar a pecar contra Dios. Te está llevando contra la voluntad de Dios. Ay, no sé si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que huyas de la fornicación. Y si ese hombre rascuache o esa mujer te quiere llevar a la cama, esa no es la voluntad de Dios. Sencillito. No le busquemos 5 patas a un perro cuando tiene 4. No andes pidiendo confirmación por un profeta. Esa es la confirmación, así te dice el Señor.
¿En dónde? En 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual, de la fornicación. Ay, estoy confundido porque mi esposa se ha negado, ya lleva 6 meses y no me trata bien, pero el trabajo me chulea hasta tamalitos, hasta popusas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que te alejes del adulterio. Colosenses 3:5. Porque usted ha de ver a su esposo todo feo, gordo y calvo, hermano, maloliento, viejo ya. Pero el diablo, hermano, es astuto. ¿Estamos donde andamos? Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fíjate nomás. Está en nosotros. ¿Dónde está? En nosotros. Tenemos que hacerlo morir. Antes de que diga, yo no sé, pastor, nunca se me va a olvidar aquel pastor, y lo digo con mucho respeto, Dios tenga misericordia. A mí, yo ya estoy crucificado, a mí no me mueve nada, puede pasar una muchacha bonita, y aquí yo estoy, hermano. Dejó a su esposa y se fue con la muchacha. Está en nosotros. Su peor enemigo no es el diablo. Su peor enemigo es su carne y la mía. En su carne, le dijo el apóstol Pablo, en mi carne no hay nada bueno. Su carne no salva, su carne no va a ir, hermano, a la patria celestial. La carne la tiene que crucificar porque tiene concupiscencia, tiene pasiones. Y uno los tiene que matar. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia, diga conmigo, toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. No se debe ni mencionar. ¿Sabías que el hermano? Nada de eso se debe mencionar. ¿Y sabías que la hermanita cayó con el hermano? No se, ¿sabías que el pastor se fue? No debe ni mencionar eso, porque somos santos, somos un pueblo santo. Somos redimidos, somos distintos, no porque por nuestras propias fuerzas, sino porque fuimos apartados para Dios, santificados para Dios. No se debe mencionar entre nosotros. 1 Corintios 6, 12, 20. Y si se le olvidó todo, no se le olvide esta parte. Esta parte es el porqué, el why, como dicen los gringos. Este es el meollo del asunto. Esta es la perspectiva de Dios. Esto es porque están penado para Dios los pecados sexuales y morales. Para Dios. Reitero, si nosotros nos dejamos llevar por la corriente del mundo, nosotros aceptamos, ay, andan de noviecitos y andan fornicando. Y nadie dice nada. Todos lo miran normal. No es normal. No, hermano, no es normal. Aquí no es cine, no pueden llegar. Hay dos parejitas besándose, hermano, no son ni casados. Tienen 13, 14 años. Y lo normalizamos como No. En el pueblo de Dios no hay noviazgo como en el mundo, porque ya hemos hablado mucho de eso. Aunque se enojen los jóvenes, aunque les moleste, aunque, hermano, aunque digan, cállenlo, apáguenlo, quítenlo, es la última vez que me paro. Aunque digas eso, te vas a ir topando con Dios cada vuelta que des si tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y lo único que yo quiero como pastor es que no quede postrado en el desierto.
Es lo único que yo quiero. Para usted y para mí, mi hermano. Porque triste sea afuera, hermano, que usted entrara a la tierra prometida y yo ahí tirado, hermano, comido de escorpión, de alacrán. 1 Corintios 6, 12 al 20. Para los que no han leído la Biblia, miren. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es importante porque muchos usan eso para decir todo me es lícito, pero no rentó el contexto, porque continúa diciendo el versículo 13, las viandas o la comida para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, digo conmigo, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Escuchen, este es el meollo. ¿No sabes que tu cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo? Tu cuerpo, gordo, flaco, como lo tengas, es miembro del cuerpo de Cristo. Hombre, mujer. Continúa diciendo, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán sola carne. Aquí usa la ramera, pero también hay hombres mujeriegos que se han acostado con cualquiera hermano que les haga caso, y muchas de ellas, hermanos, se acuestan con ese tipo de hombres. ¿Tomarás el miembro de Cristo y te unirás a una ramera o a un hombre hermano mujeriego? La otra vez, hermano, escuchábamos que la palabra hermano, y ni la voy a decir, hermano, hace que sea escándalo por todas las redes sociales. Es lo mismo la ramera, como el hombre que ya se acostó con 1000 mujeres y tú eres la 1001 y todavía está pensando en la 1002 y la 1003. ¿Vas a tomar tu cuerpo, que es miembro de Cristo, y hacerte uno con ese tipo y clase de personas? Esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Vamos al versículo donde andamos. 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Escuchen por favor, todos los demás pecados están fuera del cuerpo, excepto la fornicación o el pecado sexual. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este es por qué es tan grave delante de Dios la fornicación, el adulterio, los pecados sexuales. Porque, escuchen por favor, cuando usted y yo fuimos redimidos, cuando fuimos comprados, ahora nuestro cuerpo formó parte del cuerpo de Cristo, místico. Y una persona muy santa llegó a morar dentro de nosotros, en la cual le llamamos Espíritu Santo, en la cual nos sella para el día de redención, en la cual ahora Él, hermano, dice, hoy Keila es mi templo y mi morada, hoy Azul es mi templo y mi morada, hoy Ored es mi templo y morada. Estoy mencionando a los solteros, hermano, pero está para todos. Y cuando nosotros, hermano, fornicamos o pecamos, entonces ese pecado le está afectando al Espíritu Santo directamente porque es su templo. Por eso, hermano, Satanás, el Señor lo reprenda, hermano. Quiero que entendamos cuando menciona que murieron 23,000, los que leen la Biblia saben el contexto, hermano.
Balaam, hermano, fue contratado por Moab, el rey de Moab, para que maldijera a Israel. No puedo maldecirlos porque Dios los ha bendecido, pero después sabemos y nos damos cuenta que dijo, mira, si tú quieres que les vaya mal, si tú quieres que Dios los castigue, te voy a decir cómo, mándale las muchachonas. Y ellos van a fornicar, van a tomar el templo de Dios y se van a unir a un templo diabólico y satánico. Y eso diabólico y satánico los va a influenciar. Hermanos. Y se enojó tanto Dios que 23,000 murieron. ¿Cómo calmó la ira? Los que leen la Biblia saben que un hombre de los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, miró a uno que estaba como si nada, llevando a la moabita a la cama, enfrente de las narices del pueblo. Y él agarró la lanza y los atravesó a los dos. Y dice la Biblia que calmó la ira de Dios. Hoy en día no hacemos eso, hermano. No vamos a agarrar la lanza y atravesar a los que forniquen y adulteran, hermano. Ahora, hermano, Dios nos manda a ser misericordiosos y restaurarlos. Pero la Escritura, Dios es el mismo, hermanos. Dios no vamos a pensar, hermano, que mira la desobediencia, la idolatría, los pecados que hemos mencionado. Y ahora en el nuevo pacto se hace de la vista gorda. Ahora no me afecta nada. No vamos a pensar eso. Ahora, mira, maté 23,000 por fornicar, a ustedes les voy a aplaudir. Vamos. Sale embarazada de fornicación, hermano, no sabe ni de quién es. Vamos a hacer el baby shower aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos amor. No, mis hermanos, discúlpenme. ¿Por qué digo eso? Porque ¿dónde andamos? Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuiste comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? Cuerpo. Oh, hermano, ya no estamos en la caótica. La caótica sabe que los curas, hermano, una vez al año tienen una misa negra, hermano, donde ellos se sientan, tienen una silla, hermano, y esperan que un ser, hermano, satánico, diabólico, hermano, llegue, hermano, y todos se entregan al desenfreno. Y fíjense la lógica de Dios. ¿A qué entregarnos a Satanás? Para la destrucción de nuestra carne, para que nuestro espíritu sea salvo. Esa es la lógica de ellos. Y muchos piensan, hermano, que fornicar, adulterar, cualquier pecado sexual no tiene ningún efecto en el corazón de Dios. Tiene mucho efecto en el corazón de Dios, porque Él te redimió. Él espera que glorifiques a Dios. Antes usabas tu cuerpo para la prostitución, para el homosexualismo, el lesbianismo y todo bestialismo y todo lo cochinero, hermano, que practicaba uno, hermano, pero ya no. Ahora el cuerpo, por eso les digo, mis estimados, en Cristo Jesús, hermano, en el mundo Dios sabía lo que practicamos. Por eso, hermano, cuando los apóstoles, hermano, le escribieron a los gentiles, y lo único que les hemos pedido, no coman cosas dedicadas a los ídolos, no coman cosas con su sangre estranguladas, y no practiquen la fornicación. Porque sabía, hermano, lo perverso, lo desenfrenado que eran los gentiles, los paganos. La sociedad celebra el homosexualismo, celebra el bestialismo. Una mujer se puede casar con un caballo, hermano, allá en Canadá, y la gente lo aplaude. El incesto, hermano. La pedofilia, hermano. ¿Saben, hermano, cuál es la industria, hermano? No billones, trillones de dólares genera la pornografía infantil. Todos hemos escuchado de los archivos de Epstein. Hermano, esa es una realidad. Por eso nosotros no podemos, tenemos que romper con la fornicación,
adulterio y todo clase, tipo de pecado sexual. La Nueva Traducción Viviente dice: ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo. La traducción lenguaje actual: no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado les hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. La mayoría de las enfermedades que están, hermano, predominando son de transmisión sexual. Cuando Jesús se le preguntó otra vez sobre el divorcio, fue la validez legal para el divorcio. Después de que le dijo, excepto por causa de fornicación, porque sabe que se rompió el pacto, sabe que cuando el hombre se mete con otra mujer o practica un desenfreno sexual, porque no nomás es el adulterio como tal. Tradicionalmente, una mujer metiéndose con otra mujer, metiéndose con otro hombre, metiéndose con unos niños, bestialismo y todo eso, sabe que se rompe el pacto y sabe que la próxima vez que tiene intimidad va a traer todo ese espíritu inmundo que estaba en esas personas. Por eso les está diciendo, no está diciendo que tienes que divorciarte, pero es validez. Si uno de los dos falla sexualmente, es legal que tú digas hasta aquí y arrivederci. Hasta aquí. Más si es la quinta, sexta, séptima, décima vez. Tu lecho está contaminado. Y si lo avalas, te vuelves cómplice. ¿De qué? De un pecado contra el cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, como mencioné, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hechos 21-25, lo que están apuntando. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios expresa de esta manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hermanos, en Cristo Jesús hay cosas que no se toleran, hay cosas que Dios jamás nos manda tolerar. No estoy diciendo que Dios no perdona, Dios perdona cualquier pecado, no me malinterprete, pero hay cosas que no se deben de tolerar, no se deben de tolerar. Y aquí que tienes esa mujer Jezabel y la toleras, que enseña a mis siervos a cometer actos de inmoralidad. No se debe de tolerar los pecados de rebelión, ni los pecados sexuales no se deben de tolerar. Si alguien cae en fornicación, adulterio, hermano, nosotros que somos espirituales buscamos su restauración, pero si no se quiere arrepentir, no hay, hermano, otra opción más que la severidad de Dios. ¿Por qué? Porque afecta el cuerpo, la poca levadura echa a perder toda la masa. Si le toleramos que anden fornicando unos, entonces otros van a fornicar y van a sentirse cómodos con la fornicación. Si dos hombres vestidos de mujer llegaran, el Señor tenga misericordia de ellos, que los salve, todavía están en Egipto. Pero si me salen y resultan, es que hermanos, nosotros somos del coro, es que hay alguien pastor no nos quiso dar el privilegio, pero no tiene amor, pero nosotros somos creyentes y aquí Panfi y yo, ¿cómo así? Oh no, mi hermano, tú ya estás en el camino y tú ya tienes que buscar agradar a Dios, porque te vas a quedar postrado si sigues con esta conducta de homosexuales, porque los homosexuales, las lesbianas, los adúlteros, los fornicarios, hermano, no van a heredar el reino de los cielos, no van a heredar. Se ha normalizado el pecado sexual sin darse cuenta que trae consecuencias terribles de parte de Dios. Reitero, hermanos,
El que determina si le agradas o no le agradas es Dios. El que determina si entras, si avanzas, no es el pastor, no es tu esposo, tu esposa, es Dios. Nosotros tenemos que asegurar que nosotros, hermano, todos estamos propensos, todos, cada uno de nosotros, sin excepción de persona. Nadie puede decir, pastor, no, todos estamos propensos. ¿Por qué? Porque lo traemos en la carne. Y cuando hablamos de pecados sexuales, disculpe, hermano, lo que menciono, bestialismo, homosexualismo, fornicación, masturbación, porque en la escuela les dicen que eso es normal, lo fomentan en los jóvenes. Explora tu cuerpo. Mi cuerpo no me pertenece, mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Yo glorifico a Dios. ¿Usted cree que masturbar está glorificando a Dios? Fantaseando, teniendo relaciones con tu esposa, pensando, hermano, en la actriz famosa que te gusta tanto, eso es adulterio. Ver pornografía, hermano, ya no quieres ni tener relaciones con tu esposa porque estás adicto a la pornografía. Son pecados. Y son pecados, escuchen por favor, de muerte. Te matan el deseo de buscar a Dios, te matan la limpia conciencia. Pongámonos de pie, mis hermanos. Lo bueno que la serie ya se acabó. Pero la batalla continúa, hermanos. Reitero, hermanos, me metí en un callejón muy privado, pero la palabra de Dios entra hasta la profundidad. Y la palabra del Señor es la única profética en la cual hacemos bien en prestarle atención. Tú puedes tener promesas de Dios muy bonitas, tú puedes tener una unción. El problema, hermano, con Sansón, ¿no se acuerdan de Sansón? Todo hombre de Dios, hermano. David venció al oso y el león, pero no pudo vencer su concupiscencia por las mujeres. Ya tenía 7 esposas, hermano. ¿Usted cree que necesitaba otra esposa? Se fijó en la mujer de otro. Su hijo, su nene, 1000 mujeres. Sansón, mujer que miraba, mujer que se acostaba con él. No que coqueteaba, no que qué bonitos ojos y a qué hora sales por el pan, jajaja, y te invito a la iglesia. No, era un perverso, lamentablemente. Y él pensó que porque la unción operaba en él, Dios avalaba y aprobaba su conducta, y no es así. Y les digo, hermano, con mucho temor reverente, porque todos estamos propensos a caer, a pecar. Especialmente en esta sociedad donde nos están bombardeando. En las redes sociales, hermano, a veces me abordan, hermano, jóvenes, muchachas. Saben que soy pastor, pero cuando comienzan con que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo que hola, ¿cómo estás? ¿Me conoces? No, pues es que miré tu perfil y permíteme. Soy pastor. Estoy casado, felizmente. Te invito a que veas las predicaciones y si necesitas administración, te paso la de mi esposa. Pero no me salgas con que, buenas noches y ¿cómo estás? Porque yo no soy alguien, hermano, ahí con las redes sociales, hermano, pescando. Y si no tenemos cuidado, hermano, el enemigo no necesita que le abras toda la puerta, nomás que te asomes. Y no va a venir, hermano, como la chimoltrufia, hermano, oliendo a cebolla, hermano. Qué guapo. ¿Sabes que estás feo? Usted tiene que, y yo también, tenemos que ser más astutos que el enemigo. Mansos como palomas.
Y hermano, si ha caído en fornicación, en adulterio, hermano, no fue para atropellarlo, no fue para exhibirlo, porque en la sangre del Cordero hay perdón. Si confiesas tu pecado y te apartas, alcanza misericordia. Pero tenlo por seguro que si lo sigues practicando y lo practicas, una vez conociendo la verdad, tenlo por seguro que no vas a poder entrar a todo lo que Dios tiene para ti. No hay cosa más hermosa que tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. El oprobio del que se mete con la mujer de otro, dice la Escritura que nunca lo borra. Pregúntele a David, ¿se le ha borrado? Seguimos hablando casi más de 2000 años. Seguimos hablando de ese oprobio. La misma Escritura, y excepto con lo que hizo con la esposa de Urías, la misma Escritura. David hizo lo que agradaba a Dios y temía a Dios, excepto. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Reitero, en Cristo está el perdón, no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Su sangre es más poderosa que cualquier pecado. Pero no lo practiquemos deliberadamente. No digamos, aquí no pasó nada. Aquí no, hermanos, no, permítanme, no. Miremos la gravedad. Porque Dios deja en claro, todo pecado es un pecado fuera del cuerpo. Pero este pecado son pecados contra el cuerpo que ya le pertenece, que es parte del cuerpo de Cristo, que ya es templo y morada del Espíritu Santo. Que, hermanos, por eso huyamos, porque el pecado te va enredando, y todos sabemos, hermanos, los efectos de ese tipo de pecado, las consecuencias, cómo destruye hogares, cómo destruye congregaciones, cómo destruye la conciencia, porque se va cauterizando la conciencia. No puedes quitártela, desnudarte y entregarte a otra persona sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y quizás, hermano, como dijo aquel joven, yo no sabía que era malo porque hasta el líder de jóvenes me dijo que estaba bien. Escudriñar las Escrituras. Siempre vaya a la perspectiva de Dios. Porque el meollo del asunto es que somos redimidos. Le duele el corazón de Dios la fornicación. Aunque la sociedad la aplaude, aunque las congregaciones lo acepten como normal y no digan nada. Adulteró, se casó, dejó a su esposa, se fue con otra, y otra vez ahí está en el ministerio. Espérate, oríguense la orilla, como dicen aquí. No se trata de que seamos más severos que Dios, pero tampoco no vamos a ser más buenos que Dios. No queremos intentar ser más buenos que Dios. No puedo darle vida a lo que Dios le está dando muerte, o muerte a lo que Dios le está dando vida. El corazón, el arrepentimiento, lo va a medir Dios, lo mide Dios. Nosotros solamente tenemos que asegurarnos, hermano, de que terminemos esta carrera con gozo. De que cuando Cristo venga, no haya nada que nos avergüence delante de Él. Yo no lo conozco a usted y usted no me conoce a mí. Pero el Señor sí nos conoce a cada uno de nosotros. Y no es como comenzaste, amor, comenzaste fornicando, adulterando, resbalando, cayéndote aquí, cayéndote acá, como Sansón, cualquiera que mirabas, parecías parabrisa. Pero es como terminas. Es como terminas. Y hermanos, el Señor ve, escucha, pero un corazón contrito y humillado jamás lo va a rechazar. Todos hemos cometido errores, todos estamos propensos, pero nunca usemos nuestra libertad como pretexto para la carne.
Todo te es lícito, pero no todo te conviene. No te conviene. Si ese noviecillo, rascuachillo, como he mencionado, te quiere llevar a fornicar, te quiere llevar que tú tomes al templo del Espíritu Santo y peques contra tu cuerpo. Degrades el templo del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra y tu consejo. Yo ruego, Señor, yo ruego y suplico por cada uno de nosotros, varones, mujeres, jóvenes y niños. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el campamento se mantenga limpio de toda fornicación, de todo adulterio, de toda perversidad sexual. Padre, que tú tengas compasión de nosotros, Señor, y que ni se mencione entre nosotros ningún pecado inmoral sexual. Te ruego por aquellos, Señor, que están batallando quizás con pornografía, con fornicación, con algún pecado sexual, Señor, que tú le des la victoria, Señor, que tú rompas, Señor, y ayudes a romper, Señor, con ese temor reverente, todo patrón de conducta que lleva al desenfreno sexual. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, te ruego, Señor, que el campamento esté limpio para ti, Señor, que te honremos con nuestros cuerpos, Señor, que aún nuestros lechos matrimoniales, Señor, se mantengan dentro de los parámetros de pureza, de pudor, Señor, en el nombre de Jesús, y se disfrute como tú lo diseñaste. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a entonar el canto.
Espíritu Santo, que nos ayudes a romper todo patrón de conducta que impide que entremos a esa abundancia que Dios tiene para nosotros, esa vida donde abunda todo lo bueno del Padre para nuestras vidas, donde hay ese gozo, esa paz, esa conciencia limpia delante de ti y delante de los hombres. Yo bendigo a tu pueblo y ruego siempre, Señor, ruego siempre